¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al unboxing del nuevo Poco F7, un dispositivo que está causando bastante revuelo, así que vamos a hacer el unboxing inmediatamente para ver qué es lo que trae esta locura. Como se darán cuenta, poco a poco se está abriendo la caja y ya ha quedado completamente abierta. Vamos a retirar esta parte. Y aquí está esta verdadera maravilla, vean nada más, bastantes características interesantes que nos dicen ya por aquí. Y bueno, pues vamos a sacarlo del plastiquito, vean nada más. Y aquí está esta tremenda maravilla. Elegí la versión blanca en 512 gigas. A mí particularmente me interesaba más comprar la versión de 256 gigas, ya que creo que es la mejor opción. Pero lamentablemente aquí en mi país todavía no se vende esa versión, solamente venden la versión tope, que sería la de 512. Dentro de la caja venía otra caja, que sería esta, en la cual podemos encontrar la herramienta de extracción de la bandeja SIM. Y por aquí tendríamos algo que ya es tradicional de Poco y se agradece bastante que siempre mande estas fundas que nos pueden ayudar bastante para proteger al dispositivo desde que lo compramos, así que se agradece bastante que Poco siga mandando esto y ojalá otras marcas lo hagan porque la verdad es una maravilla que nos manden esto. Por acá tendríamos los papelitos típicos, ya saben, garantía y guía rápida, siempre es importante guardar estos papelitos por ahí, no ocupan mucho espacio así que no los tiren. Y dentro de la caja nos vendría este adaptador de 90 watts, pero lamentablemente, no sé por qué hacen esto, nos mandan la versión europea. Se agradece que manden el cargador, pero pues a mí no me sirve porque yo no lo puedo conectar a mi pared. Tendría que comprarle un adaptador. Pero bueno, tampoco hay tanto problema porque también te mandan el cable de carga USB-C a USB. Es un cable que se siente de calidad, no se siente corriente. De hecho, cuando lo tocas se siente medio suavecito. Es una sensación que tienen bastantes marcas, pero es un cable de carga rápida, obviamente, que te puede ayudar para conectarlo con el adaptador. A mí particularmente me gusta que siempre manden estos cables, pero bueno, lo del adaptador, una verdadera vergüenza, ¿eh? Pero bueno, ahora llega el momento de analizar la calidad de construcción, calidad de materiales y el diseño, que son las principales características que siempre analizo en mis unboxings. Vamos a comenzar primero que nada analizando el color. Elegí este color porque a mí particularmente se me hace la mejor opción debido a que no te va a guardar todas las huellotas. De hecho, podríamos probarlo. Me voy a desnudar la mano y vamos a ponerle aquí las manotas. Que de hecho mis manos están limpias porque siempre me lavo bien las manos antes de los unboxings, pero con los guantes a lo mejor han sudado un poco y la verdad no se están notando para nada las huellas de sudor, pero pues como mis manos están limpias tal vez no se note demasiado. Por el tema de las huellas, yo creo que el color blanco sería la mejor opción para que no se noten demasiado, y además particularmente este acabado tipo como mate me gusta más, hace que el dispositivo se sienta de mejor calidad ya que no es tan brilloso sobre todo. Y por este lado tendríamos una zona que particularmente a mí me ha llamado la atención y creo que a lo mejor es un poco innecesaria, ya que si le das un pequeño ángulo llegas a notar un tinte como de color verde que no se ve mal, la verdad se ve bien, pero siento que con el paso del tiempo se va a ver un poco desactualizado eso. Quizás se lo pudieron haber ahorrado para que el dispositivo se viera un poco más sobrio, y también esta línea a mí particularmente no me agrada tanto, ya que hace que el dispositivo no se sienta tan premium. Pero no se preocupen, este material de aquí es cristal y además se siente muy bien. Ustedes dirán cómo lo sientes si traes guantes, créanme que aún así se siente. Y por este lado tendríamos el flash. Por este lado de acá tendríamos las letras de Poco, que a mí particularmente me gusta cómo están hechas porque no se ven tan llamativas, a pesar de que son unas letrotas ahí en la parte de atrás, creo que no llaman tanto la atención y eso está bastante bien. Luego tendríamos aquí el flash, que a mí sí me gustó bastante que lo hayan metido dentro del cristal porque ayuda a que no se le acumule polvo, eso es bastante bueno. Y vamos a ver si tiene alguna parte de abajo donde se pudiera acumular un poco de polvo. Espero que no, porque ya saben que luego eso es una molestia, y parece ser que no hay demasiado espacio entre las cámaras y el vidrio, lo que significaría es que no te tienes que preocupar porque se anda atorando polvo por ahí. A mí particularmente el módulo de cámaras me agrada y se siente también de buena calidad. Y por este lado tendríamos esta lateral que está bastante limpia. Solamente tendríamos esta pequeña banda que ya saben que sirve para el tema de la señal o la antena, o mejorar la conectividad de las antenas. Y por acá tendríamos en este lado otras dos banditas que a mí me gusta porque en la parte de arriba no hay prácticamente nada más que este pequeño hoyo que imagino que será un micro. Y por este lado tendríamos otras dos bandas, así como los botones de control de volumen y también el botón de bloqueo, que particularmente me agrada la sensación. No bailan demasiado, así que se sienten sólidos, se sienten resistentes, de un buen metal. Esto imagino que es aluminio, pero aquí tendríamos otra banda. Creo que tiene demasiadas banditas de estas. Esto sí creo que se pasaron un poquito con el tema de las banditas, son bastantes. Y por abajo tendríamos la zona con
el altavoz, obviamente tendríamos otras dos bandas, una entrada o salida USB-C, otro puntito que sería un micrófono y también tendríamos la bandeja para la tarjeta SIM. Una cosa curiosa es que muchos fabricantes ponen el puntito para liberar la bandeja de la SIM al lado del micrófono y por ejemplo me ha pasado en dispositivos sobre todo de color negro donde casi no se distingue que he fallado y por tanto le he dado al micrófono en lugar de darle a la tarjeta SIM o a la bandeja y eso es un problema. Pero bueno, el material la verdad se siente excelente, se ve de muy buena calidad, tenemos metal y aparte cristal de este lado. Y por último tendríamos la parte de enfrente que viene protegida con un cristal Gorilla Glass 7i. Además, como es tradición en Poco, ya viene con una mica de fábrica, es decir, ya no le tienes que poner una. Esto está bastante bien porque estas micas vienen preparadas para utilizarlas perfectamente con los lectores de huella y no vas a tener problemas. Por último, hay que mencionar que este dispositivo cuenta con protección contra el agua y el polvo IP68, lo cual está bastante genial porque así no te tienes que preocupar de que se te moje o se te caiga en un charco o en el baño o lo que sea. Obviamente no te metas a bañar con él, pero está bastante genial que venga con la protección contra el agua y el polvo. Y bueno, lo voy a configurar. Esto ya lo he hecho en videos anteriores, o sea que yo creo que ya no voy a mostrar cómo hago toda la configuración, solamente algunas partes rápidas. Aquí nos dice configurar con otro dispositivo. Esto es bastante útil porque si ya tienes otro teléfono Android y vas a sustituirlo por este nuevo, no tienes que andar metiendo todo de vuelta, simplemente le das dispositivo Android y ya te mete todas tus cosas. Yo lo voy a omitir para ponerlo desde cero, para ver cómo viene desde cero el dispositivo. Y ahora me dice que inserte tarjeta SIM. Obviamente yo no le voy a poner una por ahora, simplemente le vamos a dar siguiente y vamos a conectarnos a la red. Y bueno, pues ahora vamos a probar el sensor de huella, que la verdad estuve buscando información acerca de este sensor. No sé si es ultrasónico o si es simplemente óptico, pero según creo es ultrasónico. Ya veremos si hay por ahí más información oficial en el futuro, pero de momento estoy programándolo, no sé si lo estoy haciendo correctamente. Aquí me dice si quiero el cajón de aplicaciones o si quiero la versión tradicional. Yo acostumbro más a utilizar la versión tradicional, donde nada más mueves, porque el cajón de aplicaciones a mí a veces como que me satura un poco. Aquí el sistema nos pregunta si queremos utilizar los gestos o los botones. Yo recomiendo siempre activar los gestos porque esto da mayor fluidez al dispositivo y te acelera el uso. Y bueno, pues ahora vamos a lo que siempre hago cuando configuro un dispositivo de Poco y es ir a ver toda la cochinada que tiene preinstalada, y este particularmente pues no viene con tanta cosa, ¿eh? La verdad creo que no venía tanta cochinada preinstalada, creo que eso está bastante bien, ya le han bajado bastante. Aquí viene Temu, vienen aplicaciones de, bueno, Booking, esta sí la voy a quitar, no la quiero. Spotify tampoco, yo ni siquiera uso Spotify. Antes de comenzar a utilizar el dispositivo, siempre debes de actualizarlo para evitar errores o fallas que te puedan incomodar un poquito. Así que lo estoy actualizando ahora mismo. Seguramente se va a actualizar bastante rápido. La descarga es veloz porque tengo buen internet y aparte el dispositivo pues es bastante rápido. Así que esperemos que se actualice lo más rápido posible y ahora mismo vuelvo. Aquí nos dicen que hay modos de fotografía que la verdad no sé muy bien cómo utilizar. Vamos a hacer algunas pruebas, primero así, luego vamos a darle un pequeño zoom, le damos, luego vamos a ver cómo se vería en el modo retrato, que bueno, ahí como que le costó un poquito, pero vamos a darle sin zoom. Le damos así. Vamos a ver qué tan bueno es ese modo para sacarle fotos a los documentos con un papelito bastante pequeño y vamos a ver si es capaz de sacarle foto a esto. También viene con un modo Pro que nos serviría para controlar un montón de configuraciones, pero yo particularmente no lo voy a utilizar. Lo que sí vamos a hacer es cambiar el video a 4K y lo vamos a poner a 60 FPS. El teléfono está un poco caliente, debo decirlo, y ahora vamos a grabar un video de 15 segunditos para ver la calidad con algunos acercamientos, con algunas tomas que puedan llegar a complicar al dispositivo, con movimientos rápidos y absurdos. Y bueno, pues ahora vamos a ver las capacidades que tiene la cámara. Esta sería la primera fotografía. Debo decir que la fotografía en estas condiciones pues salió bastante bien. Tomen en cuenta que nada más le estoy sacando una foto a un objeto, no es una fotografía que nos vaya a dar tanta información, simplemente esto es un unboxing, esto no es una review completa. Se ve bien, esta foto que sacamos con la cámara normal se ve bien, aunque los negros como que se alcanzan a ver bastante fuertes, pero creo que eso es por la pantalla de este dispositivo que es AMOLED. Aquí tendríamos la foto con el zoom, que la verdad el zoom me ha sorprendido, es un zoom de muy buena calidad, vean nada más, se
se ve bastante bien la foto con buena iluminación. Aquí tendríamos otra imagen, esta sería la del modo retrato. Aquí no he notado prácticamente nada y es difícil porque obviamente el dispositivo no puede sacar estas fotos así de fácil. Vamos a ver otra por aquí. Esta foto ya me da más impresión del modo retrato, se alcanza a ver cómo se difumina esta parte de acá. Este la verdad no quedó tan bien, pero creo que es porque el papelito estaba demasiado pequeño, pero aún así logró sacar un buen resultado, aunque se ve como si fuese una impresión esto. Bueno, un poco raro, pero bueno, vamos a ver el video, a ver qué tal. La verdad, el video parece ser que se ve bien. Creo que si vas a grabar con este dispositivo, sacar fotos a la luz del día, te va a dar buenos resultados, pero ya en la noche es donde va a sufrir bastante. Así que si quieres sacar fotos en un lugar con buena iluminación, creo que lo que estoy viendo ahora mismo es que te puede cumplir tanto en video como en fotografía, solamente que obviamente no son sus especialidades, pero creo que cumple en ambientes iluminados. Y bueno, pues ahora vamos a hablar acerca de la pantalla. Particularmente me están gustando dos cosas. Primero que nada, los bordes, vean nada más qué delgados son, da una sensación de calidad. Este dispositivo ahora se siente bastante premium, se siente bastante caro, aunque obviamente sabemos que el precio no es tan alto como otras marcas. Y otra cosa que me está sorprendido bastante es el nivel de brillo. Poco asegura que puede llegar hasta 3200 nits, espero no equivocarme con la cifra, pero es un brillo bastante bueno y para exteriores creo que puede estar genial tener un brillo como este. Por supuesto es AMOLED, llega hasta los 120 Hz de tasa de refresco, o sea que tenemos una muy buena pantalla como ya poco nos tenía acostumbrados y este teléfono no es la excepción. La pantalla excelente. Y bueno, pues ahora llega el momento de hablar acerca de sus capacidades y su procesador, ya que seguramente es lo que todo el mundo quiere ver, cómo va en juegos. Creo que ahora mismo Minecraft se ha convertido en el mejor juego para probar dispositivos porque con los Visual Vibrance, que son una nueva adición que tiene Minecraft, podemos ver qué tan capaz es un dispositivo. Este dispositivo cuenta con un procesador Snapdragon 8S generación 4. Según las estadísticas es un procesador bastante potente y debo decir que lo que estoy viendo ahora mismo con los efectos visuales vibrantes de Minecraft me está gustando. Va muy fluido. Quiere decir que este dispositivo para juegos es una locura. Si corre esto con esta calidad gráfica y con esta fluidez, significa que te va a correr prácticamente cualquier juego actual que haya, por lo menos para dispositivo móvil. Vean nada más la fluidez con la que va. Podemos ir a la parte de abajo donde dice video y le vamos a subir a la calidad gráfica. Vamos a ir a priorizar los efectos visuales y ahora mismo estamos en la configuración más alta. Vamos a ver cómo se vería el juego y cómo iría el juego con la configuración gráfica más alta y si el teléfono empieza a mermar su rendimiento o si tenemos el mismo rendimiento que habíamos visto. Pues particularmente veo que va igual, no veo lagazos, no veo nada extraño. Creo que vamos a una buena cifra de FPS, es increíble. En conclusión puedo decir que este teléfono para gaming es una verdadera bestia. El único detalle que estoy encontrando es que efectivamente sí se está calentando un poquito, pero pues la verdad nada que no puedas soportar y aparte si le pones una buena funda pues creo que ni siquiera vas a notar tanto el calentamiento, así que desde mi punto de vista creo que ahora mismo puede ser el rey del gaming en este segmento y en este precio. Ahora mismo lo estoy probando en PUBG Mobile y debo decir que va de lujo. Lo puse en la calidad de gráficos más alta y el juego va súper fluido. Lo más sorprendente es que aquí ni siquiera está caliente, es una locura. Vean los gráficos que estamos utilizando, los reflejos y todo se ve increíble, pero lo mejor es la velocidad, está súper fluido, vean. No hay ningún bajón de FPS, es una locura. Y bueno, pues ahora vamos a hablar acerca de la batería. Tenemos una batería de 6500 miliamperios, lo cual es bastante, así que podemos esperar que tenga un buen rendimiento, pero esto ya lo iré probando con el paso de los días. Asimismo, el dispositivo cuenta con carga rápida hasta de 90 watts, pero aún así también podemos cargarlo con el USB-C. También tiene carga inversa para que tú puedas cargar otros dispositivos, esa creo que sale a 20 watts. El tema de la batería creo que es bastante decente.
realmente es una buena capacidad. Y bueno, pues ahora vamos a hablar acerca de las cosas que más me han gustado y de lo que menos me ha gustado acerca del nuevo Poco F7. Voy a comenzar como siempre por lo que menos me ha gustado y después iremos por lo que más me ha gustado. Lo que menos me ha gustado ha sido esta parte del diseño, esta línea. Particularmente me hubiese gustado que no la tuviera para que fuera todo igual. Este tono verde que a mí particularmente no me agrada porque hace que el dispositivo se vea un poco más barato de lo que es, y aparte quizá con el tiempo se pueda ver un poco viejo cuando vayan saliendo nuevos dispositivos con otros diseños, como que esto no creo que envejezca tan bien, pero realmente solamente son detalles estéticos. Y la segunda cosa que no me gustó nada es que no tiene carga inalámbrica. Mucha gente me sorprende que dice que la carga inalámbrica no sirve para nada cuando ya todos los coches están empezando a salir con carga inalámbrica, en transporte público incluso, ya en oficinas hasta de gobierno y en muchos lugares ya se utiliza la carga inalámbrica y va a ser un estándar en los próximos años. Pero bueno, esas son las únicas cosas que no me han gustado. Todo lo demás son cosas buenas, es un dispositivo increíble. Sobre todo creo yo que la mejor opción es el de 256 GB porque para lo que ofrece es una locura. Lo que más me ha sorprendido, primero que nada, ha sido la calidad de los materiales. Son materiales excelentes. Vean, este metal se ve increíble. Me encanta este aluminio. Vean nada más los acabados. Quizá no me gustó tanto que haya tantas banditas. Ahí sí como que sí se pasaron un poco, pero eso imagino que es normal, ya que querían que tuviera una buena experiencia en cuanto a conectividad. Y me ha gustado muchísimo este tono mate, se ve mucho mejor en persona, créanme, se ve que va a envejecer bien. Este color blanco particularmente es el que yo recomiendo, porque si te compras el negro creo que se le va a notar mucho las huellas y se va a ver muy brilloso, y este blanco creo que es el mejor. Los materiales excelentes, esto es vidrio, es resistente contra el agua y al polvo. Me ha encantado la calidad de construcción y materiales. Otra de las cosas que más me ha gustado ha sido la pantalla, se ve increíble. Esto ya es recurrente en los últimos Poco, se ve bastante bien la pantalla, pero lo mejor de todo son los marcos, son súper delgados. Esto nos permite ver más contenido y se ve increíble. También tiene muy buen brillo, así que la pantalla me ha encantado. Otra cosa que me ha gustado bastante es el sonido, creo que se escucha bastante bien. De hecho, creo que se escucha mejor, por ejemplo, que el Samsung Galaxy A56, y que de hecho yo lo tengo aquí, y creo que se escucha muy bien, ¿eh? El sonido me ha gustado más de lo que me esperaba. Pero si algo me ha gustado en este dispositivo es su procesador. Vean nada más qué capacidad tiene para correr este juego con estos gráficos increíbles, pero lo mejor de todo es que lo probé en otros juegos y va de lujo. Creo que en cuestión de videojuegos no tiene rival, sobre todo por el precio. A decir verdad, es lo que más me ha gustado de este dispositivo, el procesador. Es una locura. En resumen, es un gran dispositivo, no por nada está causando furor en redes. Aparte, a mí me hubiese gustado encontrar la versión de 256, que creo yo es la mejor versión, pero yo tuve que comprar la versión con más almacenamiento, que es más cara. Aún así, es un gran dispositivo. Pero ¿qué piensan ustedes, muchachos? Pongan en los comentarios todas sus opiniones, ya saben que yo siempre los leo. Un saludito y eso es todo.